Sala aprobó perfeccionar regulación en materia de cobranzas. Tras sesionar por 23 horas, la Comisión de Educación despachó reforma a la educación superior. Comisión investigadora por pagos de FONASA al sector privado acusa falta de regulación en el sistema. Analizan antecedentes de fallecimiento de 2 aspirantes a oficiales de Carabineros el 2011. Superintendencia espera propuesta formal de Enel por compensaciones tras cortes eléctricos. ¿Cómo están? Los saludamos, le damos la bienvenida a la presente edición de Frecuencia Legislativa para revisar las informaciones más importantes de las últimas horas acá en la Cámara de Diputados. Y partimos contándoles que la Sala aprobó perfeccionar la regulación en materia de cobranzas. La iniciativa fue remitida ya al Senado a tercer trámite con modificaciones. Esta se plantea como una forma de evitar los abusos a los que se ven expuestos los usuarios cuando intervienen empresas intermediarias de cobranzas extrajudiciales. Imponer mayores exigencias a los proveedores de créditos y a las empresas de cobranza extrajudicial de modo de resguardar los derechos de los consumidores es el objetivo central del proyecto en segundo trámite legislativo aprobado por la Sala de la Cámara. La propuesta, respaldada en forma unánime en general y en particular, define que los proveedores de crédito deberán informar al consumidor las consecuencias directas que pueden provenir del incumplimiento del crédito concedido. El diputado Joaquín Tuma alertó que las nuevas obligaciones también están dirigidas a las empresas de cobranzas. Quienes tengan, que operar con cobranza, acreedores que tratan, ¿no es cierto?, de recuperar su dinero, tengan que cumplir con ciertos estándares de información que la gente no sabe normalmente. Primero, cuando se inicia una cobranza extrajudicial, antes de entrar al proceso judicial, el deudor tiene que saber qué es lo que le están cobrando, cuál es el monto, quién es la persona que le cobra, cuáles son los intereses que están asociados a esa deuda, cuáles son las consecuencias, ¿no es cierto?, que va a tener esa cobranza extrajudicial si no cumple el deudor, cuál es la afectación que se produce en los bienes, en el embargo, en todo lo que puede venir posteriormente. Y también este diputado ha colocado una indicación en este proyecto. La indicación va dirigida a que antes que asuma la deuda, el acreedor, quien está prestando el dinero, quien está entregando, ¿no es cierto?, los recursos a una persona que necesita ya sea comprar algo o derechamente obtener dinero, sepa cuáles son las consecuencias de lo que está asumiendo. El diputado Enrique Van Rysselberghe destacó, asimismo, la importancia de dar formalidad a prácticas que promueven la defensa de los derechos de los consumidores. Es importante que no por el hecho de haber caído en mora, no por el hecho de tener una deuda impaga, se pierden todos y cada uno de los derechos que uno tiene, en este caso como deudor. Así que me parece que efectivamente este proyecto de ley viene a cubrir algo que hoy día se cubre informalmente, cuando alguien, especialmente alguien de bajos recursos, cae en deuda, sufre el acoso de las empresas de cobranza y si alguno de ellos tiene la posibilidad de conversar con algún abogado, ese abogado le entrega una claridad respecto a los derechos que él tiene y por lo tanto puede abordar de mejor forma, de forma más justa, esta etapa de cobranza sin sufrir el abuso de parte de la empresa. Entre otras consideraciones, el proyecto obliga a poner en conocimiento del deudor al momento de la concesión del crédito, el listado de los bienes no embargables designados en el Código Civil. Además, define que la información entregada solo sea conocida por el deudor, evitando cualquier maniobra que exponga esta información a terceros o a familiares. Finalmente, el texto aprobado por la Sala establece que un reglamento determinará la forma, condiciones y requisitos que deberá reunir el cumplimiento de las obligaciones recién señaladas.
Y en otra de las que ha sido la noticia de la jornada, le contamos que tras prácticamente 23 horas de trabajo, la Comisión de Educación despachó el proyecto de reforma a la educación superior. En una maratónica jornada, los parlamentarios votaron en particular esta iniciativa, que ahora deberá ser discutida en Comisión de Hacienda antes de pasar a la sala de la Cámara. Luego de sesionar por más de 23 horas de manera prácticamente ininterrumpida, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó y despachó el proyecto de ley de educación superior. Los parlamentarios comenzaron a votar la iniciativa artículo por artículo la mañana del miércoles 21, trámite que se extendió durante todo el día y la noche debido a la urgencia con que contaba este proyecto, el que debía ser votado hasta su total despacho. Entre los puntos aprobados destaca el mecanismo de gratuidad propuesto por el gobierno, el que fue valorado por el diputado DC Mario Venegas, quien resaltó la cobertura que tendrá. La gratuidad garantizada hasta el sexto decil al año 2018. ¿Ya? Eso se aprobó, está garantizado y luego, claro, algunos dirán que quedó pendiente, ¿no es cierto?, una fórmula bastante compleja para ir avanzando, como es el propósito y la intención declarada del gobierno, pero por lo menos lo que le podemos decir es que a los jóvenes más vulnerables que pertenecen hasta el sexto decil al año 2018 van a tener asegurada la gratuidad, si pertenecen hasta el sexto decil, tanto en las universidades, IP como CFT. Sin embargo, las visiones sobre cómo quedó el proyecto son dispares, tal como queda graficado en palabras del diputado UDI Jaime Belolio, quien dijo que se mantienen aspectos discriminatorios, sobre todo en el tema de las sanciones establecidas en la norma. Penas gravísimas para las instituciones que van al cierre de ellas, que es con pena de cárcel para aquellas personas que violen lo que la superintendencia va a decretar, pero ninguna de esas sanciones se aplican a las universidades estatales. Y por si fuera poco, algunos diputados planteaban cada vez que era posible alguna sanción que no se le aplicara a las universidades estatales. Eso es francamente inaceptable y por supuesto hicimos una presentación, o sea, vamos a estudiar una presentación al Tribunal Constitucional. Hicimos varias reservas de constitucionalidad, particularmente acá, porque ¿qué es lo que ocurre? Si una universidad comete una serie de faltas, si personas de la universidad cometen delitos, si esa persona es de una universidad privada, esa universidad pierde financiamiento, pierde la gratuidad, después ella es juzgada por un tipo penal, pero si es estatal, está la completa y total impunidad. Y eso obviamente es una desigualdad ante la ley inaceptable. En tal sentido, el proyecto establece sanciones al lucro, que incluso puede ser penado con cárcel, y mayores exigencias en la acreditación de las instituciones de educación superior, que deberán tener al menos 4 años de certificación. Más allá de las diferencias, el Ejecutivo celebró el avance del texto legal, tal como apuntó la subsecretaria de Educación Valentina Quiroga. A pesar de que muchos no pensaban que esta semana iba a poder salir este proyecto de ley de la Comisión de Educación, la disposición de los parlamentarios finalmente demostró que eso sí fue posible. Así es que esto va a ser, obviamente, esperamos que sea la tónica de todo el resto de la tramitación, tanto de este proyecto de ley como también el de Nueva Educación Pública, que son los dos grandes proyectos que nos quedan por aprobar de la reforma educacional. Cabe agregar que la votación del proyecto también incluyó cambios al sistema de admisión a la educación superior, que ahora quedará en manos de una subsecretaría de Educación Superior y no del Consejo de Rectores. Asimismo, destaca el compromiso de eliminar el crédito con aval del Estado CAE, para lo cual se enviará un proyecto durante el segundo semestre de este año. El proyecto sobre educación superior, una de las iniciativas más emblemáticas del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y que ya lleva casi un año tramitándose en el Congreso, pasará ahora a la Comisión de Hacienda para luego ser discutido en la sala de la Cámara de Diputados a mediados del mes de julio. Y les contamos que la Comisión Investigadora por Pagos de FONASA al sector privado acusa falta de regulación en el sistema. Esta instancia aprobó su informe final y ratificó que existe una sobreutilización del modelo de compras de insumos y prestaciones médicas. Por unanimidad, la comisión encargada de investigar las compras de insumos y prestaciones de salud efectuadas por FONASA al sector privado aprobó su informe final con conclusiones y propuestas en el que acusa falta de regulación en el sistema. Según explicó el presidente de la instancia, Miguel Alvarado, la comisión coincidió en varios puntos del informe, sobre todo en lo que tiene que ver con el sistema de compras de FONASA en nuestro país. Primero, que hay un sistema de compras de FONASA, de los servicios de salud, muy desregulado en Chile. La verdad es que asombra bastante algunos precios que se dan en ciertos sectores que no tienen ninguna relación con otros, siendo que son las mismas prestaciones. Ese es un tema.
Segundo punto, la carencia de camas críticas que existen en nuestro país y que obliga, ¿cierto?, a una compra incluso y principalmente pagos millonarios por tratos directos, donde ha surgido un nuevo modelo económico, ¿cierto?, que es la creación de centros que otorgan camas creados especialmente para venderle a FONASA o al sistema sanitario. Por otro lado, el parlamentario se refirió también a los últimos acontecimientos que han salido a la luz pública y que tienen que ver con los centros de diálisis en Chile, donde hay un modelo que tiene más de una década con una cobertura del 100%. Esto genera situaciones críticas porque no hay tampoco una contraparte del aumento explosivo de pacientes que se dializan. Eso da cuenta que se está sobreutilizando este tipo de modelos y que está generando crisis tremenda. Cabe destacar que la instancia fue creada luego de que se conociera el alto costo en promedio pagado por el Estado a las clínicas privadas para derivar a pacientes en estado crítico de salud que requieren de atención especializada. Y seguimos revisando las informaciones para contarles ahora que un grupo de diputados analizó los antecedentes del fallecimiento de 2 aspirantes oficiales de Carabineros, hecho ocurrido el año 2011. Fue la Comisión de Derechos Humanos la que recibió al general Víctor Herrera Pintor, quien ejercía el cargo de director de la Escuela de Carabineros. ¿Cuándo se produjo este hecho? Fue el año 2011 cuando los aspirantes a oficiales de Carabineros, Sebastián Pinuer Barría y Julio Ulloa Vargas, fallecieron tras desvanecerse mientras participaban en una clase de instrucción. Para entregar antecedentes sobre el hecho, llegó hasta la Comisión de Derechos Humanos el director nacional de Orden y Seguridad General, inspector Víctor Hugo Herrera, quien se desempeñaba en el cargo de director de la Escuela de Carabineros en esa fecha. Insatisfecho y lleno de dudas e incertidumbres respecto a esta exposición, dijo haber quedado el diputado Hugo Gutiérrez, que reconoció no poder responderle a los familiares como corresponde. Es decir, murieron deshidratados, murieron por un entrenamiento bajo un sol intenso. Y resulta de que esos 2 aspirantes fallecidos, hoy no hay ninguna explicación. Es decir, ¿quién resolvió que tenían que entrenar bajo ese sol intenso? No hay explicación. ¿Quién designó a los instructores que sacaron a entrenamiento a estos jóvenes? Tampoco se sabe quién lo designó. Es decir, todo es un manto de duda. Entonces, claro, nosotros tenemos la desazón de buscar explicación para estos familiares que vienen para acá exigiendo a nosotros, por supuesto, tienen todo el derecho a exigirnos, tener respuestas sobre algo que, por supuesto, a nosotros nos acongoja mucho. Es decir, que 2 jóvenes que quieren ser oficial de Carabineros, que quieren servir a su país desde esta institución, y la institución se lo devuelva a sus familiares muertos, me parece que es inaudito. En relación a quienes estaban a cargo del entrenamiento, el diputado Gutiérrez se refirió a 2 oficiales que eran los que estaban a cargo del grupo de aspirantes y del entrenamiento. Hay 2 señores oficiales, Silva y Guastavino, que eran 2 oficiales que estaban a cargo del grupo de aspirantes, que son los que someten a este entrenamiento duro a estos jóvenes y que son en definitiva los responsables de la muerte de estos aspirantes. Y hasta el día de hoy no sabemos quién lo designa. Según lo que dice el general Herrera, esa asignación corresponde a un nombramiento de la dirección de personal. Lo que uno lee en el reglamento que rige a la Escuela de Carabineros lo designa el director de la escuela, pero bueno, él insistió y serán temas que habrá que el día de mañana que acreditar, pero lo claro está de que aquí nunca hubo una responsabilidad del mando. Es decir, aquí quien destinó a estos 2 oficiales a entrenar a estos jóvenes, nadie se hace cargo de ello y hoy por hoy tenemos a 2 personas fallecidas sin que sepamos en definitiva por qué ocurrió lo que le ocurrió. En otro punto, la comisión recibió a representantes de la ONG LEASUR, los que asistieron al debate del mensaje que designa el Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El presidente de la instancia, Sergio Ojeda, explicó los alcances de esta iniciativa de gobierno. Para eso se van a crear comités. Estamos recién entrando a su estudio de cómo se va a estructurar este comité, con 9 personas se habla, se está viendo cuál es el nivel de autonomía, cuál es el nivel, el presupuesto que va a gozar, la independencia, la participación de la sociedad civil y todas esas cosas que son interesantes.
La verdad es que aquí nuestras invitadas nos han dado a conocer una serie de situaciones o de lugares o de servicios donde se puede fácilmente observar este tipo de tortura o de tratos crueles, inhumanos y degradantes, tanto particulares como públicos. Y en la práctica se observan estos actos de tortura y por ello es que es necesario que exista este organismo que pueda abocarse a prevenir. El titular de la comisión añadió que están estudiando en detalle cómo se desarrollará la actuación del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el marco del proyecto, de modo de cumplir el objetivo que busca esta iniciativa. Bueno, y les contamos ahora que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles espera la propuesta formal por parte de la empresa Enel. Esto por los cortes eléctricos sucesivos que se han dado en los últimos días. Así lo informó el superintendente del ramo, Luis Ávila, ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, al señalar que Enel propuso una bonificación adicional en las boletas del mes de mayo de los clientes afectados por los cortes. Esto luego de las lluvias intensas que se han dado en los últimos días. Esto sería por un monto aproximado de hasta 25.000 pesos. La Comisión de Energía analizó junto al ministro del ramo, Andrés Rebolledo, y al superintendente de Electricidad y Combustibles, Luis Ávila, las consecuencias para miles de clientes de diversas regiones tras el corte de suministro eléctrico luego de las lluvias. El superintendente detalló que al 20 de junio todavía se mantenían 4.503 clientes sin luz, principalmente en la región del Maule. En ese sentido, recalcó que la SEC se autoimpuso 10 días para evacuar el informe de investigación y conformar una convicción técnico-jurídica de si corresponde formular cargos a las empresas de distribución eléctrica por la suspensión del servicio. Por otra parte, Ávila anunció que Enel propuso compensaciones a sus clientes afectados, medida que no ha llegado formalmente a la SEC. Complementariamente, hemos conocido a través de la prensa en el día de hoy que la empresa Enel para sus clientes ha ofrecido una compensación equivalente al monto de una boleta y ha indicado que colocará una figura de garante a la superintendencia. Nosotros de la superintendencia no hemos recibido formalmente esa carta indicándonos esto, por lo tanto no tenemos más antecedentes que eso. Lo que corresponde es que formalmente nos indiquen en qué consiste ese ofrecimiento y una vez que la SEC lo reciba, efectivamente podemos ejercer el rol de hacer exigible ese ofrecimiento voluntario. Existe una visión contrapuesta entre las empresas que consideraron las condiciones climáticas como un evento atípico y anormal, lo que podría considerarse causal de fuerza mayor, lo que cuestiona la SEC y rechaza a los diputados presentes, que no ven a la lluvia como algo excepcional en temporada invernal. En ese sentido, el diputado de la región metropolitana, Gabriel Silver, cuestionó que cerca de 2 millones de personas se vieran afectadas por un corte de luz durante todo el fin de semana. En ningún caso puede ser fuerza mayor que llueva y que además que llueva en invierno, es lo más normal. Lo que no es normal es obviamente tener cerca de 250.000 hogares, vale decir cerca de 2 millones de chilenos que no tuvieron electricidad este fin de semana por una simple lluvia en periodo invernal. Y en consecuencia nosotros pedimos que se inicie, y así se ha señalado, entre los próximos 10 días, un procedimiento de sanciones a las principales distribuidoras eléctricas. Sentimos que hubo pocas cuadrillas operativas durante el periodo de emergencia por parte de las distribuidoras de electricidad y que también cambiemos nuestra ley en materia de distribución eléctrica. Modificación legal para que las multas que aplica la superintendencia no vayan al Estado, sino directamente a las boletas de los abonados. En tanto, el diputado por Rancagua, Isa Cort, recalcó que no es posible que gran parte del país quede a oscuras producto de vientos más fuertes, por lo que llamó a las autoridades a fiscalizar y a que se reponga el servicio lo antes posible. A su vez pidió el patrocinio del Ejecutivo a una moción sobre el servicio de llamado gratuito a las empresas. Que recoja una moción parlamentaria que fue finalmente desechada porque se declaró inadmisible, en la cual diputados de todos los sectores pedíamos que el servicio de telefónico, el servicio de telefonía, ante un caso de alerta amarilla hacia arriba, es decir, alerta amarilla, naranja o roja, que es decretada por el gobierno, el servicio de call center, de llamado, sea gratuito. La ciudadanía necesita información, la ciudadanía quiere estar informado, pero no puede estar gastando frente a su prepago para que tener información que normalmente no se la dan. Por lo tanto, esperamos que el ministro acoja esta situación, lo encontró interesante.
El titular de Energía, Andrés Rebolledo, dijo que este evento de cortes masivos deja un aprendizaje y se mostró disponible para poder modificar la actual ley de distribución eléctrica. Yo creo que este evento que vivimos nos ha dejado una experiencia que, entre otras cosas, probablemente requiere reforzar elementos del marco regulatorio, particularmente la ley de distribución. En Chile existe una ley en este segmento del sistema eléctrico de los años 80, por lo tanto creo que es el momento de eventualmente incorporar esto para reforzar tanto los planes de contingencia y la atención y la reacción en las emergencias, como también luego de pasar esta emergencia lo que significa en términos de las sanciones que eventualmente puede aplicar la autoridad. El ministro además informó que efectuaron una mesa de trabajo con familiares de pacientes electrodependientes y se acordó un cambio en la interpretación de la hospitalización domiciliaria. En ese sentido, señaló que no se podrá cortar la luz de esos hogares cuando no se pague la cuenta y se definió que los cortes de luz programados ellos tengan prioridad en la reposición. Bueno, y de esta forma nosotros ponemos término a la presente entrega noticiosa acá en Frecuencia Legislativa. Como es habitual, los dejamos invitados a continuar en nuestra compañía y también, obviamente, a revisar el detalle de estas y otras noticias a través de nuestra multiplataforma. Todo ello mediante el www.cámara.cl. Que tenga usted una excelente jornada.